Buenas tardes, profesora y compañeros. A continuación les presentaremos nuestro caso clínico, que es de un gran quemado. Los integrantes son Juliana Flores, Francisca Guala, Catalina Hernández, Carla Matus y quien les habla, Lizeth Pacheco. Bueno, a continuación aquí les dejamos nuestro caso clínico. Bueno, primeramente, comentarles que las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos debido a las acciones diversas de los agentes físicos, tales como llamas, líquidos, objetos calientes. Ya también pueden ser por químicos, también agentes biológicos, ya que estos van a provocar una alteración que van desde una simple eritema hasta una destrucción total de la estructura. Ya un paciente gran quemado se va a definir como un paciente que va a sufrir quemaduras de tal magnitud que puede llevar a un riesgo vital muy importante. Dentro de los objetivos que definimos como grupo, tenemos como objetivo general el describir la etiología y la fisiopatología de las quemaduras, relacionándolo finalmente con el proceso de enfermería. Como objetivos específicos tenemos primero que nada señalar las cifras nacionales y mundiales de pacientes quemados al año, que son pediátricos, también explicar los procesos biológicos, fisiopatológicos, los exámenes de laboratorio, el diagnóstico y el tratamiento de las quemaduras, y últimamente relacionar la patología con el proceso de enfermería, identificando las necesidades que se encuentran alteradas, las intervenciones y las estrategias de prevención. Epidemiología nacional y mundial. Bueno, los estudios recientes por CONICET indican que 80.000 niños y niñas se queman anualmente. Ya en Chile la mayoría de las quemaduras se producen en el hogar, que son alrededor de más de 90,3%, ya y afectan a niños menores de 5 años, siendo las manos y las extremidades las más comprometidas. Ya los agentes causales más comunes son los objetos y los líquidos calientes, que son dentro de un 41,5%. Ya las quemaduras por fuego son de un 5%, las de electricidad de un 2,6%, mientras que las químicas son ocasionales. Ya la tasa de mortalidad en Chile por quemaduras fue de 4,5 por 100.000 habitantes en el año. Ya mientras que a nivel mundial las quemaduras causan 180.000 muertes al año, mayormente en países bajos y medianos, en regiones como África y Asia sudoriental. Ya en los países de ingreso alto las tasas de muerte han disminuido y la tasa de mortalidad infantil es 7 veces más elevada en los países bajos y medianos. Ya las quemaduras en niños y niñas aumentan más en épocas de frío entre el 25 a un 30%, ya que estos se encuentran más en sus hogares y esto va a producir que estén produciendo más este tipo de lesiones. A continuación explicaremos la etiología, fisiopatología y el porqué de las manifestaciones clínicas en el caso del gran quemado. En las quemaduras tipo ABA o superficiales tenemos daño de la epidermis y de la dermis superficial. Primero, la dermis actúa como una barrera de protección contra los microorganismos. Al verse alterada, esta causa infecciones. Actúa también como una barrera térmica que impide la pérdida de calor, lo que al alterarse puede producir una hipotermia o una de menor temperatura. Evita también pérdidas de agua por evaporación. Al perderse también esta continuidad, se produce un desequilibrio en el balance hídrico, produciéndose este como negativo y produciéndose deshidratación. La deshidratación puede causar una hipovolemia y cambios en la presión arterial, lo cual puede desencadenar en una taquicardia o aumento del cronotropismo para compensar. En cuanto al daño de la dermis, encontramos que hay vasos sanguíneos, nervios superficiales y tejido. Cuando hay daño en el endotelio capilar, se puede producir trombosis y una trombopenia. La trombosis ocurre como un proceso de coagulación para reparar el vaso roto y al hacer este proceso se ocupan plaquetas, las cuales pueden usarse y reducir su número, produciendo trombopenia. El endotelio dañado también libera citoquinas, las cuales ayudan a señalización celular que produce mecanismos de inflamación. La inflamación desencadena vasodilatación local y activación de la migración de los neutrófilos. La migración de los neutrófilos produce un cambio o un aumento en los leucocitos circundantes en plasma. La vasodilatación local produce una redistribución del flujo sanguíneo,
lo cual puede hipoperfundir muchos de los tejidos, como el riñón. Esto produce alteración de los tejidos que están hipoperfundidos. En el tejido se produce una extravasación en la cual junto con el agua se movilizan electrolitos plasmáticos y proteínas. Esto puede producir un edema, ya que esto se junta en el tejido tisular, produciendo acumulación intersticial de agua. Al redistribuirse el flujo sanguíneo produce una hipotensión sistémica, lo cual se produce una disminución del gasto cardíaco, la cual es compensada aumentando la frecuencia cardíaca. Esto se llama taquicardia. El daño en los nervios superficiales produce el dolor, y el dolor por mecanismos inflamatorios y por señales químicas puede llegar incluso, si es muy grande, a alterar los signos vitales, como lo son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial. El daño tisular produce inflamación, y esto produce un aumento en el metabolismo celular, lo que a su vez produce un mayor consumo de glucosa y de oxígeno. Al no poder suplir todo el consumo de oxígeno, se produce una hipoxia. Como sigue estando aumentado el metabolismo, pero el oxígeno no es suficiente, se pasa a un metabolismo anaerobio, el cual produce ácido láctico, que lleva a su vez a una acidosis metabólica. La acidosis metabólica provoca un mecanismo compensatorio en el sistema respiratorio, lo cual aumenta la frecuencia respiratoria para excretar ácido de forma volátil. Al aumentar también el metabolismo celular, se produce que la glucosa no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del tejido. Por ende, se recurre al metabolismo de lípidos y luego de proteínas. Si no hay una correcta ingesta, se puede producir una desnutrición. Y en última instancia, el catabolismo proteico produce hipoproteinemia, es decir, una menor concentración de proteínas en sangre. Entre los órganos que se pueden ver afectados por la redistribución de flujo sanguíneo a nivel sistémico encontramos los pulmones y los riñones. En el caso de los pulmones, al haber una menor volemia, hay una menor función de tejido, produciéndose una insuficiencia pulmonar, y esta puede desencadenar un síndrome de distrés respiratorio agudo. En el caso de los riñones, puede provocar una necrosis tubular, ya que las células se mueren por no tener los nutrientes necesarios, y esto puede desencadenar una insuficiencia renal. Al no funcionar las células, se produce menor producción de orina o oliguria. Diagnóstico. Al paciente pediátrico se le denomina gran quemado debido a que el porcentaje de áreas de extensión de quemadura corresponden a más del 20% de su cuerpo. En este caso, la quemadura afecta la epidermis y dermis superficial. Por eso se le considera quemadura tipo AB. Esto lo podemos valorar debido a la extensión por la superficie corporal y el grado de quemadura que se puede observar, además del compromiso que hay con respecto a la profundidad de la piel. Los signos tales como el color, la inflamación, si hay exudado o no, entre otros. Esta quemadura se considera por escaldadura, ya que el mecanismo con el que se hizo el daño es por agua caliente. Con respecto al síndrome de distrés respiratorio agudo, esto es debido a la insuficiencia respiratoria demostrada en la presión arterial de oxígeno, FiO2, la cual se encuentra bajo lo normal. Y en cuanto a la infección, esta sería posterior a la obtención de hemocultivo. Tratamiento. El tratamiento debe ser inmediato para el alivio del dolor, ya que es un elemento clave en las lesiones por quemaduras en niños pediátricos. Por ende, para la analgesia y anestesia, le daremos bomba de infusión de paracetamol, 15 miligramos por cada kilogramo, endovenoso. Esto serviría como antiinflamatorio y analgésico. Y también le daremos SOS de morfina, 0,05 a 0,1 miligramos por cada kilogramo en bolo endovenoso. En la reposición de líquidos, para saber la cantidad de líquidos y la velocidad de perfusión que se debe suministrar a un niño, hay que tener en cuenta el peso del niño y la extensión y profundidad de la quemadura. Para esto le daremos Ringer lactato, 4 ml por cada kilogramo por cada porcentaje de la superficie corporal quemada.
Para el mantenimiento estándar le daremos solución salina 0,45% con solución dextrosa 5% y sistemas de fluidos intravenosos tibios y mantas de calentamiento para mantener la temperatura corporal evitando la hipotermia. También realizaremos pruebas de laboratorios con el fin de valorar el estado nutricional, el equilibrio electrolítico y la funcionalidad de los órganos terminales, mediante el análisis de muestras de sangre de exámenes complementarios como el hemograma, bioquímica y coagulación. Y como último tratamiento les daremos antibióticos, tratamiento local y quirúrgico y cobertura posterior de las quemaduras. Bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio encontramos 7 resultados alterados. Con la creatinina y el nitrógeno ureico podemos evaluar la función renal, que en este caso se encuentra alterada al estar alta. Y dentro de los resultados que se encuentran por debajo de la normalidad encontramos el potasio. Al estar alterado puede afectar al corazón. La albúmina presenta problemas al hígado y con el sodio evaluamos la función renal, hepática y cardíaca. Finalmente, con las proteínas totales podemos evaluar la función hepática y renal. Finalmente, en el hemograma lo que se encuentra alterado son los linfocitos al estar altos, que se demuestra una presencia de infección. Bueno, con este usuario podemos encontrar 4 necesidades de Virginia Henderson alteradas. La primera es mantener la temperatura corporal, ya que se encuentra con una temperatura de 35,9 grados Celsius, llevando a una posible hipotermia en el caso de que está baja. Moverse y mantener una postura adecuada, ya que se encuentra hospitalizado, cuenta con ventilación mecánica y se encuentra también con una sonda Foley. Tercero, evitar peligros del entorno, ya que hay que resguardar el riesgo de IAS debido a que se encuentra en un espacio intrahospitalario. Y finalmente, en cuarto lugar, podemos encontrar eliminar desechos corporales, ya que se encuentra con un bajo débito urinario con tan solo 0,3 ml por kilo por hora. Estrategias de prevención. Bueno, con el niño quemado estas prevenciones pueden ser de gran relevancia, ya que esta va a depender del grado de autovalencia y reinserción en la sociedad en un futuro. Dentro de estas que se pueden destacar son conocer los mecanismos del dolor del paciente quemado y los cambios fisiopatológicos en sus distintas etapas de evolución. Se debe evaluar constantemente el dolor para así guiar el manejo y al mismo tiempo evaluar su respuesta. Ya se debe proteger las quemaduras, por lo tanto se recomienda la supresión de la flora intestinal para así reducir el riesgo de contaminación en la herida. Se debe evitar el enfriamiento, entonces mantener normotermia permanentemente. ¿Ya? Mantener hidratado al paciente, ya que las personas que sufren por quemaduras se van a deshidratar muy fácilmente debido a que el agua penetra en la piel dañada y esto va a producir que ésta se evapore. ¿Ya? Preocuparse igual de la alimentación para prevenir alguna malnutrición y sus efectos asociados sobre el sistema inmunológico y el aislamiento racional y el uso de medidas adecuadas como guantes, gorros, tapabocas, ropa quirúrgica o un estricto y permanente lavado de manos y que van a decrecer el riesgo de contaminación cruzada. Bueno, a modo de sugerencias que encontramos como grupo para mejorar las intervenciones que se le dan al usuario, tenemos primero que nada realizar exámenes de recuento plaquetario, también de proteínas de fase aguda como lo serían la VHS y la PCR, de fórmula leucocitaria también y de función hepática debido a que existe una gran cantidad de edema y necesitamos saber cómo estaba funcionando el hígado. También se debería dejar indicación de antibioterapia de amplio espectro que cubra el Streptococcus pneumoniae, además de a modo de profilaxis de infecciones cutáneas. Bueno, ya para ir cerrando presentamos nuestra conclusión. Esta se basa en que las quemaduras de niños se constituyen un problema que es muy importante en cuanto al ámbito de salud pública, tanto nacional como mundialmente, ya que las cifras son muy grandes, aproximadamente entre 80.000 y 180.000 niños respectivamente. Sin mencionar que la mayoría de estas quemaduras pueden ser sumamente prevenibles, ya que ocurren en los hogares. Pero, sin embargo, esto, conforme el paso de los años, la mortalidad en niños quemados ha disminuido considerablemente, lo que podría hacer ver que existe un avance entre los cuidados que se le entregan a estos pacientes y que tendría que estar muy ligado al ámbito de la enfermería. También
el tipo más fisiopatológico, podemos decir que las quemaduras ABA son quemaduras que son de tipo intermedio superficial, afectan epidermis y también dermis, pulmones y riñones, como vimos anteriormente, y que pueden llegar a complicarse, pero todo esto va a depender de factores como lo puede ser el tiempo de exposición a la gente que provocó la lesión, la extensión, también la intensidad, entre otros, y también los cuidados que se le entreguen a los usuarios tienen que ser los correctos, y es donde radica la importancia del personal de salud y juega su rol importante al conocer la etiología, la fisiopatología, poder interpretar exámenes de laboratorio, dando el tratamiento y también identificando las necesidades que los usuarios tienen alteradas. Y muy importante también identificando y poniendo en práctica estrategias que puedan prevenir complicaciones en los pacientes. Bueno, ya a modo de cerrar, esta es nuestra bibliografía donde se encuentra toda la información que presentamos respecto al caso clínico. Muchas gracias.